Bueno, muy bien. En esta segunda parte de la clase vamos a hacer primero una serie, eh, una serie más de ejercicios que tienen que ver con la observación, que son relativamente sencillos, y a posteriori de eso vamos a empezar a meternos en lo que son las matrices de Raven de la escala progresiva que se denomina, ¿sí? Esto ya fue como para entrar en calor. Vamos a terminar de hacer esta entrada en calor con estos ejercicios de observación que van a ver ahora, que son de naturaleza distinta a los test anteriores, pero que son básicamente diseños que tenemos que evaluar y que tenemos que tratar de determinar cuál es el que es distinto a los demás. Y a posteriori vamos a empezar entonces con la escala de Raven. ¿En qué consiste este ejercicio? Vamos a hacer el primero entre todos. Nos aparecen cuatro diseños. Y en realidad, tres de estos diseños son absolutamente idénticos entre sí, pero acontece que están con una rotación, están con un giro, ¿sí? Tres de ellos son idénticos y hay uno de ellos que no es idéntico, sino es distinto. Por más que lo rotáramos, no podría ser igual a los otros elementos, ¿sí? Entonces, bueno, este lo voy a copiar y lo voy a pegar. Uy, qué grande. Chum, ahí. Bueno, lo vamos a pegar acá. Voy a cortar esto porque esto nos está estorbando ahora. Ven, entonces este primer ejercicio sobre todo nos sirve para entender con claridad la consigna. Es decir, acá el 1, el 2, el 3 y el 4 hay imágenes que son idénticas y tenemos que descubrir cuál es la que es distinta. Este yo creo que es relativamente fácil. Van a ver que, por ejemplo, si a la imagen número 2 la voy a seleccionar, la giro y la giro a 90 grados a la derecha, van a ver, yo la giré. Entonces ahí veo que es idéntica a la figura 3. ¿Ven? Le hice un giro para que se vea fácilmente. O a la figura 4 la voy a tomar y le voy a hacer un giro a la izquierda de 90 grados. Entonces ahí va quedando claro que todas estas imágenes son idénticas entre sí. ¿Qué está pasando con la imagen número 1? La imagen número 1, aunque yo la rotara, nunca va a quedar idéntica a estas porque el punto negro, por decirle, ha tomado otra posición distinta a la de nuestras imágenes, en donde siempre había como dos elementos rojos en el mismo lado del cuadrado. En cambio acá están como en diagonal. Entonces la respuesta correcta, ¿cuál sería? Bueno, que la figura número 1 es la figura número 1 es la figura, perdón, que la figura número 1 es la figura que es distinta a las otras. Las otras son, siempre vamos a tener tres idénticas y una distinta. Entonces, en el ejercicio B, bueno, acá mi sugerencia es que ustedes en todo caso puedan detener el video un rato, estudiarla bien a la imagen. Y la respuesta correcta en el ejercicio B es la 4. Porque en la figura número 4, el cuadrado rojo está como en el centro y en ninguno de los casos van a ver que el cuadrado rojo está en el centro. Y si logran hacer el movimiento de rotación, van a ver que 1, 2 y 3 son idénticas entre sí. En el ejercicio C, nuevamente, si ustedes se fijan bien, van a ver que la respuesta correcta es la número 2. ¿Por qué? Porque en la número 2 van a ver que acontece
que el rectángulo rojo ha tomado una posición distinta con respecto al cuadrado con círculo rojo a las demás. En todos los casos este cuadrado rojo está como en paralelo con este. No con esta forma en que acá está como continuando, no sé cómo decirlo exactamente, pero es como que yo podría decir, el rojo siempre está como por arriba, está como más alto que el otro cuadradito. En cambio acá está como continuando en la misma dirección que el cuadradito. Bueno, por eso el ejercicio C es, la respuesta correcta sería el 2. En el ejercicio D, las figuras idénticas son la 1, 2 y 4. La figura intrusa, la figura que si observamos vamos a ver que es distinta, es la figura 3. Que se hace fácil de observar quizás al ver qué cercanía hay entre estos dos cuadrados celestes, digamos, que eso no ocurre en ningún caso. Entonces acá, por más que yo rotara, vamos a ver que no es idéntica. En el ejercicio E, a la hora de descubrir cuál es el distinto, la respuesta es la número 3. Fíjense, la 1 y la 2 son idénticas con una rotación. Si yo este azul lo rotara en sentido antihorario, me quedaría esta imagen igual. Y esta lo mismo. Pero en la figura 3, si ustedes prestan atención, el segmento azul está en una posición muy distinta a todos los otros casos. El segmento azul siempre estaba en paralelo con el cuadrado amarillo. En cambio acá, el segmento azul ha tomado una posición totalmente distinta. Por eso la solución en el ejercicio E es la número 3. Ejercicio F. En el ejercicio F, la imagen que no es idéntica a las demás es la 1, que es bastante evidente porque el elemento azul está como uniendo por la mitad del elemento rojo, cuando siempre estaban unidos como por una puntita. Entonces la F es el 1. El ejercicio G. En el ejercicio G, la figura que no es idéntica es la 1 también. ¿Por qué? Porque el circulito amarillo que se encuentra dentro del rectángulo azul nunca ha estado cerca de estos círculos externos rojo y verde, sino que siempre está más bien como en la otra punta. El circulito amarillo está como alejado del rojo y el verde. El circulito amarillo alejado del rojo y el verde. El circulito amarillo alejado del rojo y el verde. En cambio acá, el círculo amarillo ha quedado muy cerca de ellos. En el ejercicio H, siempre los dos colores están como hermanados sobre un lado, sobre el mismo lado del cuadrado, dos lilas, sobre un mismo lado del cuadrado, dos amarillos. Donde hay algo que no es idéntico a los demás es en el ejercicio número 3. Ya de mayor complejidad, el ejercicio I. Acá se hace más difícil imaginar las rotaciones, pero verán que hay como dos colores, un amarillo y un naranjo. Hay que prestarle atención, hay como una forma de L en naranjos y en el otro lado hay dos cuadraditos naranjos. Bueno, en todos los casos van a ver que está la forma de L con los dos cuadraditos naranjos, la forma de L con los dos cuadraditos naranjos, pero en el 2 tenemos la forma de L, pero tenemos tres cuadraditos naranjos. Y eso es lo que hace que en el ejercicio I
La opción que es distinta a las demás, que no es idéntica, es la número 2. Aunque lo rotásemos, no quedaría igual que los otros porque tiene una cantidad de elementos anaranjados distinta. En el ejercicio J, que la estructura y el diseño es como de mayor complejidad, todos son idénticos menos el 4. ¿En dónde se puede llegar a observar? Bueno, lo único que lo diferencia de los otros es que ha como cambiado de posición un cuadradito rojo con respecto al cuadradito verde. Es decir, el cuadrado verde acá está como en la misma línea que los azules, cosa que no acontece en ningún caso. En ningún caso. El cuadrado verde en realidad siempre está en la línea contigua al azul, pero no en la misma línea como en este caso. Acá es como que nos han hecho un cambio de un cuadradito rojo por uno verde y eso ya hace que la solución, digamos, sea justamente la 4, porque es la figura distinta a las demás. En el ejercicio K, que para mí es el más útil, el de mayor dificultad de todos, me parece que es como el más difícil. En el ejercicio K, el único elemento que nos va a permitir encontrar algo distinto es la posición de uno de los triangulitos naranjos, que en uno de los diseños toma una posición distinta al resto de los diseños. La respuesta correcta es la 3. ¿Por qué? Porque la posición que en la 3 tiene este cuadradito, el que está como quien dice arriba del rectángulo rojo, es distinta a la que acontece en todos los otros casos. Si ustedes se fijan, el detalle que habría que ver es cómo siempre el triángulo tiene como su base en paralelo con el rectángulo rojo. El triángulo tiene su base en paralelo con el rectángulo rojo en la posición 2. En la 4 el triángulo tiene su base en posición en paralelo con el rectángulo rojo. Entonces, en este ejercicio, este triángulo, la opción 3, es el triángulo porque está, digamos, la opción 3 es la que tendríamos que elegir como distinta por la posición del triángulo que es distinta a todas las otras. Y finalmente en el ejercicio L, todas estas figuras son idénticas menos la número 1. ¿Qué ha pasado en la número 1? La posición del círculo naranjo es distinta. Si ustedes se fijan, el círculo naranjo, el cuadrado azul y el pentágono verde siempre están como en una posición de una diagonal. Siempre esos tres elementos están puestos de forma tal que entre ellos tienen una relación de como armar una diagonal. ¿Qué pasó en la posición número 1? Que a nuestro dibujo del círculo naranjo lo han puesto muy cerquita del pentágono y entonces todas esas tres imágenes geométricas han quedado muy cercanas unas a otras y es lo que hace que en el ejercicio L la 1 sea la opción de respuesta correcta, la que hay que descubrir como distinto a los demás elementos. Bueno, muy bien. Entonces con esto terminamos las ejercitaciones que estaban como centradas en desarrollar nuestras capacidades de observar y de atender y de prestarle atención al detalle. Como yo les había avisado, como yo les había anunciado, nosotros en la escala de Raven, en el test de Raven, no solamente tenemos una escala como la que aplicamos en la primera parte del curso, sino que también hay una escala avanzada que se denomina.
una escala que tiene como un grado de dificultad un poquito mayor quizás que, no sé si es mucho más difícil que la que habíamos hecho antes, pero arranca ya directamente como con ejercicios, a diferencia del Raven número 1 que arranca por ahí con ejercicios bien sencillitos, esta es como que ya arranca con ejercicios de un poquito mayor complejidad. Vamos a poner entonces ahora la escala de Raven, el test de Raven, y vamos a empezar entonces a recordar algunas de las premisas de este test. El test de Raven es un test que se utiliza justamente porque nos obliga a utilizar nuestras habilidades perceptivas, observar, pero además de la observación ya tenemos que hacer razonamientos para deducir la faltante que hay en la matriz, prestar mucha atención, pero a su vez tener que dividir la atención entre lo que estamos viendo y los recursos que necesitamos para ir razonando. Requiere de nuestras capacidades para abstraer en todo el conjunto de información y deducir las reglas que están organizando la información, y todo eso es lo que se denomina la inteligencia fluida. Entonces, nosotros vamos a ir realizando, como yo les decía, este test, que es la escala avanzada. Este es el primer ejercicio que vamos a ver. Y nosotros ya habíamos hecho como ciertas recomendaciones, que era no hay que tratar de ir tan directamente a las respuestas, a las opciones de respuestas que nos da el autor, sino que tenemos que abocarnos a estudiar la matriz, a estudiar para inferir cuál es el patrón que organiza nuestra información y deducir primero en nuestra mente, o incluso haciéndome como un dibujo quizás en una hoja de papel, cómo me imagino yo que sería la respuesta correcta en la parte que me está faltando completar la matriz. Esta matriz verán que se caracteriza porque en la vertical hay líneas verticales llenas que van disminuyendo de izquierda a derecha, 3 verticales, 2 verticales, 1 vertical, y que en horizontal hay líneas punteadas que van aumentando de arriba hacia abajo. Una línea horizontal punteada, 2 líneas horizontales punteadas, 3 líneas horizontales punteadas. Por lo tanto, en mi ejercicio me estaría faltando un diseño que tenga una vertical llena, 3 horizontales punteadas. Por eso en el ejercicio número 1 la solución es la opción número 8, la que mejor completaría esta matriz. Vamos a hacer el próximo ejercicio. Y el próximo ejercicio, como decíamos siempre cuando enfrentamos el test de Raven, a veces son más difíciles de poder ir explicando con palabras lo que uno está observando, que a veces decir la respuesta. Pero hay que tratar de ir haciendo como ese entrenamiento de irse enunciando lo que uno está observando, lo que uno está deduciendo y lo que uno está viendo. ¿Qué es lo que acontece acá? Yo diría que hay como 3 fajas en la horizontal, 3 fajas horizontales, 2 fajas y una faja, para ponerle un nombre, como quien dice. Y de izquierda a derecha, 3 fajas verticales, 2 fajas verticales, una faja vertical. Y producto del entrecruzamiento de las fajas verticales con las fajas horizontales se producen como unos cuadrados que han sido coloreados u oscurecidos con negro. 3 horizontales, 3 verticales, entonces acá tenemos un entrecruzamiento de 3 por 3. En el siguiente caso, 3 horizontales con 2 verticales, tenemos un entrecruzamiento con 6. 3 horizontales con una vertical, tenemos que en el entrecruzamiento hay solamente 3 cuadraditos oscuros. Entonces es básicamente ese como interjuego. En nuestra solución, ¿qué nos estaría faltando? ¿Cuántas fajas verticales? Una. ¿Cuántas fajas horizontales? Una. ¿Cuántos cuadraditos entonces en esa intersección va a haber? Un solo cuadradito,
y tiene que estar además sombreado u oscurecido, como en todos los casos que se ha producido el entrecruzamiento de fajas verticales y horizontales. Por eso la opción correcta es la opción número 4. Ahora salto al ejercicio 4. Se ha perdido el ejercicio número 3. Me parece que se me ha borrado o algo así. Bueno, vamos a saltear al ejercicio número 4. Y entonces ahora vamos a observar que siempre son 3 líneas punteadas. 3 líneas horizontales punteadas, 3 líneas horizontales punteadas, 3 líneas horizontales punteadas. Y también son las verticales la misma cantidad. 3 líneas verticales punteadas, 3 líneas verticales punteadas, 3 líneas verticales punteadas. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el cambio que se produce? Aquí el cambio tiene que ver con que tanto de arriba hacia abajo como de izquierda hacia derecha, la distancia que tienen las líneas entre sí va en aumento. Las 3 horizontales, por ejemplo, ahora tenemos 3 horizontales, pero más distanciadas entre sí. Y nuevamente en el siguiente paso están más distanciadas. Lo mismo acontece en el sentido de izquierda a derecha. Las 3 verticales están muy cerquita, las 3 verticales se van distanciando y las 3 verticales se distancian aún más. Y el otro elemento importante en este ejercicio es que allí donde se produce el entrecruzamiento, en vez de ser líneas punteadas, se transforman en líneas llenas. En líneas llenas, en líneas plenas y oscuras. Por lo tanto, en nuestra matriz nos estarían faltando 3 líneas verticales punteadas, bien distanciadas entre ellas, 3 líneas horizontales punteadas, bien distanciadas entre ellas, y por lo tanto de ese entrecruzamiento va a surgir un cuadrado con las líneas bien oscuras y bien marcadas. La solución es el ejercicio, la opción número 1. Vamos con el ejercicio número 5. El ejercicio número 5. Vamos a tener que prestar atención cómo van apareciendo ciertos elementos, tanto si lo estudiamos de arriba hacia abajo, como de izquierda a derecha. Si yo me concentrase de izquierda a derecha, yo vería que el primer cuadrado está en blanco, el segundo cuadrado está con un rombo que ocupa, perdón, no es un rombo, es un triángulo que ocupa el lado derecho y es rayado y ahora es un rombo. Entonces, de líneas verticales. Entonces, acá no hay ninguna figura con líneas verticales, triángulo con líneas verticales, rombo con líneas verticales. Sin figuras con líneas verticales, triángulo, rombo. Sin figura con líneas verticales, triángulo. Por lo tanto, la próxima vez también tiene que haber un rombo de líneas verticales. ¿Qué está pasando con el otro elemento que es como el fondo? Acá siempre el fondo es blanco. En la segunda horizontal siempre la mitad del fondo es blanco. La de arriba la mitad del fondo es rayado. Y en la tercera horizontal el fondo es totalmente rayado. Por lo tanto, en mi solución necesito que haya un fondo completamente rayado con rayas horizontales, pero que a su vez haya un rombo con rayas verticales. Por eso, la opción de respuesta correcta es la opción 2. Es la opción 2. En el ejercicio número 6. Este tipo de ejercicios la verdad que son muy lindos para ir ordenando a primera vista o a golpe de vista, parecen de un grado de complejidad muy grande, pero con todo lo que nosotros hemos ido entrenando, seguramente si por ejemplo estudian en el sentido horizontal van a percibir que hay cosas que permanecen iguales y hay cosas que cambian.
Siempre es una combinatoria este diseño de cuadraditos oscuros y segmentos ubicados en determinada relación con esos cuadraditos. Si yo estudio estas tres imágenes, voy a ver que tienen algo en común. La primera horizontal de arriba. Siempre tienen un segmento. ¿Y qué es lo que cambia? La cantidad de cuadraditos. 3, 2, 1. Entonces yo podría enunciar como ley. De izquierda a derecha los cuadraditos disminuyen. 3, 2, 1. Vamos a ver si esa regla la puedo ver en el segundo caso. 3, 2, 1 los cuadraditos. 3, 2, por lo tanto en mi solución yo también tendría que tener un solo cuadradito, ya que está claro que de izquierda a derecha disminuyen la cantidad de cuadraditos. Ahora bien, ¿qué pasa con los segmentos? 1, 1, 1, no cambian. 2, 2, 2, incluso quedando uno como suelto, como quien dice. 3, 3, entonces si yo me preguntara cuántos segmentos tiene que tener el cuadrado en mi incógnita, la respuesta sería, bueno, tiene que tener 3 segmentos. Ahora bien, ¿cuántos cuadraditos tiene que tener? Un solo cuadradito en la parte como superior. Bueno, por ese motivo, la respuesta correcta a este ejercicio es la opción 5. Necesitábamos que hubiese un solo cuadradito y 3 líneas horizontales. En estos ejercicios, cuanto uno más flexible es en cómo estudia, quizás pueda llegar a ver formas más sencillas de verlo. Es decir, en la vertical se conservan las cantidades de cuadraditos. 3, 3, 3. 2, 2, 2. 1, 1, 1. En el sentido horizontal es fácil de ver la conservación de la misma cantidad de segmentos. 1, 1, 1. 2, 2, 2. 3, 3, por lo tanto acá tenía que haber 3 segmentos. 3 segmentos y un cuadradito. La respuesta correcta era la 5. Vamos con el ejercicio 7. En el ejercicio número 7 tenemos distintos tipos de fondos y cierta repartición de las figuras negras centrales que aparecen en el ejercicio. Es decir, tenemos siempre un cuadrado, que en este caso siempre el fondo es, bueno, punteado, punteado, punteado. Ahora el fondo del cuadrado es rayas, rayas, rayas. Y en el último caso, y en el ejercicio que nos interesa, en la última línea, el cuadrado es todo cuadriculado, el cuadrado es todo cuadriculado, por lo tanto, en mi solución necesito un cuadrado todo cuadriculado. ¿Qué está pasando con las figuras negras internas? Bueno, hay un reparto. Es decir, se reparten de modo tal de aparecer cada una de ellas 3 veces. X cuadrado círculo, círculo X cuadrado, cuadrado círculo. Lo que nos está faltando, por lo tanto, es una X. Una X en un fondo cuadriculado. ¿Por qué podía estar tan seguro de la X? Porque ya 3 veces aparecieron los puntos. 3 veces aparecieron los rectángulos y solamente 2 veces habían aparecido la X. Entonces es evidente que la X era el elemento que nos estaba faltando en esta matriz. Ejercicio 8. En el ejercicio número 8 vamos a tener que prestarle mucha atención a las formas de las figuras, círculos, rombos y cuadrados, y a las cantidades de figuras. Arriba y a la izquierda, 3 círculos concéntricos, 3 círculos, 2 rombos, un cuadrado. Entonces, hay alternancias de formas, círculos, rombos, cuadrados. Y hay 3 valores numéricos distintos. 3 círculos,
2 rombos, un cuadrado. Siguiente horizontal. Rombos, cuadrados, círculos. Es decir, vuelven a aparecer las 3 formas distintas. Y nuevamente hay un juego con las cantidades. Un rombo, 3 cuadrados, 2 círculos. Entonces, hay alternancia y reparto de formas, círculos, rombos y cuadrados, y hay alternancias de cantidades. 3, 2, 1, 1, 3, 2. Y en la última horizontal tenemos 2 cuadrados, un círculo. Entonces, cuadrado, círculo, la figura que nos está faltando es la figura del rombo. Cantidades 2, 1, por lo tanto, la figura que me está faltando acá es 3 rombos. 3 rombos concéntricos, como en todos los casos se están organizando las figuras. Por eso la respuesta correcta al ejercicio número 8 de esta primera serie es la respuesta número 3, la opción número 3. Vamos con el ejercicio número 9. En el ejercicio número 9 hay muchas variables que están entrando en juego. La cantidad de líneas, si van a ser 1, 2 o 3 líneas. La posición de las líneas, si va a estar en horizontal, si va a estar en vertical, si va a estar en diagonal. La cualidad de las líneas, ¿va a ser una línea recta o una línea curva? ¿Va a ser una línea llena o va a ser una línea punteada? Si uno se fija en el sentido horizontal, está claro que permanece siempre la misma cantidad de líneas. Una línea, una línea, una línea. 2 líneas, 2 líneas, 2 líneas. 3 líneas, 3 líneas. En mi problema necesito claramente encontrar 3 líneas. A su vez, nosotros tenemos... A su vez, nosotros tenemos líneas que a veces son rectas y a veces son curvas. Tenemos recta, recta, curva. Recta, curvas, rectas. Curvas, rectas. Por lo tanto, acá uno podría deducir que si siempre hay una sola vez figuras curvas en cada horizontal, y acá ya haber tenido líneas curvas, acá vamos a necesitar 3 líneas rectas. ¿En qué posición? Si uno se fija en la primera columna, siempre están en posición horizontal. La segunda columna siempre están en posición vertical. La tercera columna siempre están en posición diagonal. Y no sé si se alcanzará a ver en los videos, pero hay líneas que son llenas y hay líneas que son punteadas. Llena, punteada, llena. Punteada, llenas y llenas. Y en la tercera línea, llenas, llenas. Por lo tanto, acá nos está faltando que sean unas líneas punteadas. ¿Qué cantidad? 3 líneas. ¿Rectas o curvas? Rectas. Posición, diagonal. ¿Llenas o punteadas? Punteadas. Por eso, la respuesta correcta a este problema es la opción número 7. En el problema 9, la opción número 7 es la que completa lógicamente la matriz. Ejercicio 10. En el ejercicio 10 tal vez tengan la sensación de izquierda a derecha que se estaría produciendo como una suma de elementos. Es decir, es un cuadrado blanco con un cuarto de su superficie, un cuadrado negro arriba y a la izquierda. En el siguiente elemento tenemos un cuadrado negro arriba a la derecha. Y el próximo elemento es un cuadrado que tiene
toda la parte de arriba, la parte izquierda y la parte derecha, toda negra. Entonces uno podría decir, bueno, la primera imagen se suma a la segunda imagen y nos da la tercera imagen. Lo podríamos enunciar de esa manera, como que la tercera imagen sería el producto como de una sumatoria de las dos previas. Pasa lo mismo en la segunda horizontal, cuadrado inferior izquierdo, cuadrado inferior derecho, y ahora los dos juntos. Por último, la mitad izquierda negra, la mitad derecha negra. Si hacemos una suma, el próximo elemento tendría que ser un cuadrado completamente negro. Por eso la respuesta correcta al ejercicio número 10 es la opción 8. Ejercicio número 11. El ejercicio número 11 va a requerir que prestemos mucha atención a cómo se están construyendo estos como fondos de las imágenes y qué está pasando también con las líneas o con los puntos en este caso. Voy a ver si puedo. A ver qué pasa si copio esto. Bien, yo creo que ahí se alcanza a ver bastante bien. No voy a preocuparme por las opciones de respuesta. No voy a preocuparme por las opciones de respuesta. Entonces acá en este caso, en este ejercicio, que me parece que es como un poquito más difícil ya que los anteriores, entonces por eso voy a tratar como de ver el de hacer dibujitos. O por lo menos de marcar algo. Líneas verticales. Líneas horizontales, este es como más fácil de ver en el sentido vertical. Líneas verticales, líneas horizontales y ahora en el tercer elemento hacia abajo tenemos como el entrecruzamiento de los dos. Tenemos verticales y tenemos horizontales, entonces se nos arma como un cuadriculado perfecto. En la segunda columna, diagonales para un lado, diagonales para el otro, las líneas finas. Después, ¿qué tenemos en el tercer elemento? Como un enrejado, producto de ese entrecruzamiento de diagonales en un sentido y en otro sentido. Bueno, ahora lo que tendríamos que preguntarnos es, bueno, ¿qué tipo de fondo se va a armar si yo, acá el fondo son curvas hacia abajo, por ponerle un nombre, y en el siguiente elemento curvas hacia arriba? Bueno, eso nos tendría que ayudar a pensar que entonces la solución va a requerir de que haya como un, a ver si se ve mejor, que haya como un fondo que va a ser una cosa extraña, que es el producto de tener líneas curvas hacia un lado y líneas curvas también hacia el otro lado, bueno, con mayor prolijidad, ¿sí? Ese tendría que ser el fondo de la imagen problema. ¿Y qué otra cosa aparece? Bueno, dos puntos en otra posición, 4 puntos. Es decir, hay como una sumatoria de los elementos que es fácil de ver en el sentido horizontal. En el vertical no. En el sentido horizontal se va a ver entonces 2 puntos, la sumatoria, 4 puntos. Una diagonal gruesa para un lado, una diagonal gruesa para el otro lado, la sumatoria, las dos diagonales. Por eso una X. La diagonal para un lado y la diagonal para el otro. Una línea horizontal negra gruesa, una línea vertical negra gruesa. Entonces, ¿qué tiene que aparecer acá? Y bueno, acá justamente tiene que aparecer entonces una vertical gruesa negra y una horizontal también gruesa en sentido horizontal. Entonces se tendría que terminar armando como un más o como una cruz, como quien dice. Bueno, por eso de las opciones de respuestas,
dijimos un fondo que tiene que ser como una combinatoria de curvas hacia abajo y curvas hacia arriba, y como figura fuerte un más, como en este caso. Por eso la opción de respuesta correcta es la opción 7. Y finalmente, y este ya es el último ejercicio, el ejercicio número 12, que habrán notado que estos primeros series de ejercicios es como que escalaron muy rápidamente. Escalaron en su nivel de dificultad. Después vamos a volver a reiniciar como el proceso de crecer la dificultad paulatinamente. Pero ahora es como que estos primeros ejercicios escalan rápidamente en el grado de dificultad. Llegamos al ejercicio número 12. Y en el ejercicio número 12, lo que está aconteciendo, uno podría decir, es... A ver, este es difícil de por ahí de explicar, pero es como una resta. Es decir, yo tengo una imagen arriba y a la izquierda. Esa imagen tiene 4 elementos que son un círculo negro en el centro, un triángulo y 3 líneas que yo le llamo como un trípode. Entonces tengo 4 elementos. Bueno, lo voy a estudiar en el sentido horizontal y lo voy a estudiar en el sentido vertical. Pero fíjense entonces en el horizontal. ¿Qué pasa? Yo tengo la imagen bien compleja. Círculo, triángulo, círculo negro y trípode. La segunda vez que tengo el círculo grande y el círculo negro. Es decir, 2 elementos idénticos a la primera figura. Y la tercera vez, ¿qué es lo que tengo? El triángulo y el trípode. Los otros 2 elementos. Uno lo podría pensar como una resta, pero primero se los voy a mostrar como una suma para que vean que es más fácil. Esta imagen más esta imagen, si yo la superpusiera, me darían por igual a esa imagen compleja que tenemos a la izquierda. ¿Sí? Para que se vea de nuevo la suma. Si lo pienso como una suma, acá yo tengo un triángulo, acá yo tengo un círculo negro, ¿qué tengo acá? La suma. El triángulo más el círculo negro. Bueno, si uno puede pensar en una suma, debería poder pensar, aunque sea figurativamente en este caso, en una resta. Es decir, yo tengo este elemento. Le resto a ese dibujo un círculo y un círculo negro. Si yo este dibujo tan complejo que tiene triángulo, trípode y 2 círculos, le restara esos 2 círculos, ¿qué me quedaría? Y me quedaría el triángulo y el trípode. Si yo a un triángulo con un círculo negro le restara el círculo negro, me quedaría el triángulo. Con esa lógica, si yo tengo un círculo con un trípode y le resto un círculo, ¿qué me va a quedar acá? Y me tendría que quedar solamente las 3 líneas. Las 3 líneas. Ese es como trípode que yo llamo. Bueno, esa lógica es válida tanto para la horizontal como podría ser para la vertical. ¿Ven? En la vertical. Esta imagen que tiene 4 elementos, le resto triángulo y círculo, igual me queda un círculo con un trípode. A un círculo blanco grande con un círculo negro adentro le resto el círculo negro, ¿qué me queda? Me queda el círculo grande nomás. Si a un triángulo con un trípode le resto un triángulo, me queda solamente el trípode. Por supuesto que vamos a llegar siempre a la misma solución, porque hay una única solución. Entonces, en el ejercicio 12, si vemos las opciones de respuestas correctas, la opción 6 era la que mejor nos completa esta matriz.
Verán entonces que Raven en este caso se las trae porque hace como así. La escala avanzada te presentan estos 11 ejercicios que hemos visto. Dice 12, pero bueno, recuerden eso, que hay uno extraviado. Te presentan esta serie de ejercicios que hace como que rápidamente asciende el grado de dificultad y la necesidad de una abstracción muy grande como para poder ir percibiendo esos diseños como con algún tipo de operación como estas sumas o restas que yo trato de mostrarles a ver si ayudan a poder percibirse qué está pasando en cada uno de estos ejercicios. Estimada gente, bueno, entonces hasta acá llegamos por hoy. Espero que les hayan gustado los ejercicios de observación, que yo creo que son como un poquito más sencillos que otros, como una tregua, como un descanso. Pero a su vez ahora ya también hemos empezado con la escala avanzada de Raven. La escala avanzada de Raven creo que tiene como, no sé, como 40 ejercicios, así que vamos a tener como para divertirnos. Entonces en la clase que viene vamos a seguir avanzando con este tipo de ejercitaciones que son más exigentes que cuando solamente se trata de observar. Acá tenemos que observar, pero además tenemos que razonar, tenemos que inferir una regla, una regularidad, tenemos que deducir entonces el elemento faltante de la matriz. Como todas las semanas, les deseo que se encuentren muy bien, mucha fuerza y muchos cuidados para estos próximos meses que se avecinan, que por los datos que uno va lamentablemente viendo semana a semana, va avanzando como es esperable que acontezcan en todos estos procesos, que yo la verdad que pienso cada vez que veo una de esas curvas que nos enseñan de cómo van siendo las progresiones. Me hace acordar a lo que nos enseñaron, lo que era la campana de Gauss. Inevitablemente nosotros estamos todavía en partes de crecimiento, entonces evidentemente hay patrones que nos podrían ayudar a entender cómo son estos procesos de las pandemias, y estamos en una parte del patrón en donde la cuestión está creciendo, entonces a cuidarnos mucho, a cuidarse mucho en estos próximos tiempos, a tener muchísima paciencia, no nos queda otra. Nos ha tocado un año realmente muy particular, muy particular. Así que bueno, mis deseos de que se encuentren lo mejor posible y a seguirnos cuidando mucho. Hasta prontito, hasta la semana que viene, estamos en contacto.